En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Soy Sebastián, me encuentro aquí junto a la Daniela, bienvenidos. No te olvides de sintonizarnos en 940M o por www.radiocasadelacultura.gov.es o por nuestras redes sociales. Igual puedes seguirnos en Facebook, en Twitter como Barba Azul Radio. La gente que quiera mensajearnos puede mensajearnos al WhatsApp 09876-23456 para compartir con nosotros, para poner preguntas, que quieren canciones, lo que ustedes quieran, manden nomás, que nosotros de acá a todos, para todos nos damos abasto. Igual a las personas que tienen sus celulares, ya está disponible la aplicación de Bájate la radio, pilas. está Radio CSE, entonces para las personas que se puedan bajar para que escuchen Ruido de Fondo y toda la franja cultural Barba Azul Radio. Hoy vamos a conversar acerca de violencia de género con Mariana Alvear, docente de la Universidad Central, y Tetzael Orozco, estudiante y parte del colectivo Universidad Púrpura. Bueno, antes de empezar, como es costumbre en este espacio, vamos a escuchar algo de música, esta vez de la mano de Paola Navarrete. Paola Navarrete es una cantautora guayaquileña, es una de las nuevas figuras de la escena independiente en Ecuador. Le recomendamos un montón que escuchen, súper chévere, es una fusión de indie, rock, folk, chévere. Igual estuvo en el BAG, en algunos otros conciertos, es como para escucharla, y escuchamos Los Ojazos de Mi Negra a continuación. Éntrese, mi Dani, con Los Ojazos de Mi Negra, pone play. Los ojazos de mi negra son dos soles que alumbran mi camino por la mañana, quitando mis males, todos mis horrores. Los ojazos de mi negra son dos soles que alumbran mi camino por la mañana, quitando mis males, todos mis dolores.
Volvemos con ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Lo que escuchábamos antes era Paola Navarrete con el tema Los ojazos de mi negra. Bueno, el día de hoy tenemos junto a nosotros, como ya les mencionamos, a Mariana Alvar y a Yetzael Orozco, quienes forman parte del colectivo Universidad Púrpura. Ya conversamos la semana anterior, ya conversamos acerca de la campaña que ellos emprendieron junto con el Consejo para la Igualdad de Género, la campaña de solidaridad con igualdad. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de género, hablando de violencia, de derechos y de todas las temáticas que se desarrollan alrededor del género, ¿no? Y acerca de cómo la sociedad va formando estereotipos, cómo se ejerce la violencia de género para poder tener más elementos de análisis y discusión cuando comenzamos a hablar de género. Bueno, Sebas, para ir dando un poquito de contexto para nuestra audiencia, en América Latina y el Caribe hasta los años 90, la violencia contra las mujeres principalmente se encontraba y se realizaba en el ámbito familiar. Era considerada un asunto privado en el cual el Estado no podía intervenir y no debía intervenir. Por otro lado, poco se conocía sobre la magnitud del problema, de manera que se tenía que asumir que la violencia hacia la población femenina ocurría de forma aislada y no se la concebía como un problema social y de política pública. Esta concepción se expresaba en la invisibilidad de la violencia de género hacia las mujeres, tanto en el ámbito legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, como también en otros sectores de la sociedad, es decir, que la mujer no se integraba de lleno a la esfera política ni a la esfera profesional, y cuando se integraba era vista, o es vista incluso hasta ahora, como inferior al mismo trabajo realizado por un hombre. Bueno, Sebas, igual hay que recordar que del año 2011 se realiza una encuesta nacional, que es una de las más grandes aquí en Latinoamérica, después de México. Entonces, en estas encuestas se puede observar que el 90% de mujeres que ha sufrido violencia por parte de su pareja no se ha separado. De este grupo, el 54% no piensa separarse y el 23% se separó por algún tiempo. Según este estudio, el 52.5% de las mujeres, a pesar de que son sujetos de violencia, no se separan porque consideran que las parejas deben superar las dificultades y mantenerse unidas. El 46.5% piensa que los problemas no son tan graves y el 40.4% quiere a su pareja, mientras el 22% no se puede sostener económicamente por sí sola. Igual en esta encuesta que se realizó en el año 2011, una de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. El tipo de violencia más común es la violencia psicológica, con un 54%. Tenemos provincias como Moreno Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay, en las que existe mayor porcentaje de violencia de género, mientras que otras como Orellana, Manabí y Santa Elena son las provincias con menor índice de violencia contra la mujer. Hay que tener en cuenta que estas encuestas tienen márgenes de error, y estas encuestas también se basan en las mujeres que llegan a denunciar o llegan a testificar que fueron víctimas de violencia de género. Igual, Sebas, debemos recordar que según el Estado Civil, 8 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género, seguida por las separadas con un 78%. Las mujeres solteras registran la menor tasa de agresión. De las mujeres que han sufrido violencia, el 76% ha sido por parte de su pareja o exparejas, el 87.3% de ellas ha vivido violencia física y el 76.3% violencia psicológica. Las que menos sufren es la violencia patrimonial, con el 28.9%. Las mujeres que se han casado o unido por primera vez entre los 16 a 20 años son las de mayor violencia han vivido, con un 70.5%, seguidas de las de 21 a 25 años. Sebas, estos solo son cifras, pero en realidad lo que pasa es mucho más que cifras. Hoy vamos a conversar con Mariana Alvar, docente universitario, investigador y parte del colectivo Universidad Púrpura. Y con Yetzael Orozco, quien también forma parte del colectivo Universidad Púrpura y va a aportarnos desde la experiencia como estudiante y como estudiante mujer, ¿no? Creo que es bastante complicado en una universidad que aún mantiene las mismas formas patriarcales y las mismas formas heteronormativas y las mismas formas de machismo que se evidenciaban hace muchos años. Bienvenida, Mariana, bienvenida, Yetzael. Este espacio es construido por y para la gente. Para comenzar, ¿qué es la violencia de género? Bueno, muchas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio para compartir un poquito más de lo que se está trabajando al interior del colectivo Universidad Púrpura. Y bueno, debatir o
reflexionar acerca de estos problemas sociales que son de larga data, ¿no? Y que afectan tanto a la construcción de la sociedad y sobre todo a la construcción o a la reconstrucción de los individuos. ¿Qué es la violencia de género? Hay que partir entendiendo que la violencia es una construcción social. La violencia es producto de las relaciones de poder, es un elemento central de la estructura jerárquica, ¿no es cierto? Y hegemónica que se mantiene o que se ha construido como un espacio, como un campo de confrontación constante. La violencia de género, y creo que esto es preciso hacer una aclaración. Cuando hablamos de violencia de género, no solamente nos remitimos a la violencia hacia la mujer, sino a procesos de violencia de doble vía. La violencia de la mujer hacia la mujer, la violencia del hombre hacia la mujer, la violencia de la mujer hacia el hombre y la violencia del hombre hacia el hombre. Hay que entender que estos procesos de violencia son cargas de discriminación tan fuertes que atraviesan, ¿no es cierto?, todo tipo de estructuras al interior de la propia sociedad. Si hablamos de violencia de género, entonces es preciso entender, por ejemplo, procesos de estereotipación o de discriminación. El ejercicio de violencia más fuerte que podemos entender o que podemos observar, quizás es el más cotidiano y el que menos se lo analiza, es el proceso de educar o de, entre comillas, de educar, ¿no?, o de formar a un niño o a una niña desde el seno de la familia. Cuando tú le dices que un niño no debe llorar, cuando tú le dices que una niña debe sentarse, comportarse como una niña, que no puede hacer cosas porque es una niña, estamos entendiendo procesos de violencia extremadamente fuertes y complejos. Ahora entendamos que esos procesos de violencia se extienden, ¿no es cierto?, de generación en generación, como una genealogía de violencia, por ejemplo, para entender cómo esa herencia social se transmite y retransmite dentro de la sociedad. Y claro, luego tenemos las cifras de las que hablaba la Dani y tú, Sebas, por ejemplo, de violencia hacia mujeres, por acoso sexual en la calle, por maltrato de la pareja, por violencia psicológica, por el aislar de la familia o hacerle que dependa económicamente. Esos son procesos de violencia como los más visibles o los institucionalizados. Pero hay otros procesos de violencia que son muy cotidianos y muy invisibles. Por ejemplo, el discriminar, ¿no es cierto? Discriminar, por ejemplo, tenemos ahora procesos de discriminación entre comillas positiva, que le das espacio en una institución, en un trabajo, en el sistema educativo porque es mujer, tiene mayor preferencia, cuando no deberían darse privilegios, es un derecho. El acceso a un trabajo, a la educación, el ser un sujeto, un ser humano dentro de la sociedad, no se convierte en un privilegio porque seas mujer, sino que es un derecho que se ha constituido porque eres un sujeto, porque eres un ser humano. Entonces tenemos como muchas expresiones de violencia dentro de la sociedad que nos llevan como a visibilizar ciertos problemas, ¿no? Y dejar de lado otros espacios en los que sí la violencia y el ejercicio del poder y lo hegemónico es mucho más fuerte. Nosotros dentro de Universidad Púrpura nos hemos propuesto trabajar alrededor de la violencia. En un inicio pensamos en analizar, reflexionar la violencia de género como un primer acercamiento. En un segundo momento hemos planificado y hemos observado que el ejercicio de la violencia es transversal y no solamente nos enfocamos en la violencia de género, sino en el ejercicio de la violencia como un producto y como una estructura, ¿no es cierto?, hegemónica a la que nos debemos de enfrentar cotidianamente. O sea, es muy interesante entender, ¿no? Por ejemplo, tipos de violencia que no se visibilizan comúnmente, como tú mencionabas, o sea, la construcción de roles de género y de estereotipos en tanto género. Pero también hay una cuestión muy, muy complicada, ¿no? O sea, muchas personas pueden decir, ya, bacán, yo a mis hijos no les quiero enseñar eso, no quiero enseñarles como el rol de estereotipado de género. Pero, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo construir o cómo puedo ir a mi hijo enseñándole, o a mi hija enseñándole estas cuestiones, cuando en primera instancia tengo tan interiorizado esto del rol históricamente tan interiorizado y culturalmente lo que es un niño, una niña, y cómo hacer que no se transformen totalmente, o sea, en lo contrario, en el contrario total. O sea, por ejemplo, no quiero enseñarle el rol de género de niña, pero en cambio a la niña le enseño todo lo contrario, no sé cómo expresarlo, le convierte en un niño, quiero convertirlo en un niño, por llamarlo de alguna manera. O sea, le convierte en un hembro, ¿ya? Entonces, o cómo hacer lo contrario, o sea, cómo ir construyendo nuevas formas de rol de género que no se conviertan en el contrario de lo que existe ahora.
Verás, por ejemplo, Judith Butler tiene algunos trabajos y reflexiona sobre el género y la construcción de lo binario, por ejemplo. Entonces, cuando ella plantea al género como una construcción, te dice que es totalmente o que es perfectible a deconstruirlo, ¿no? Y ahí te plantea, por ejemplo, la performática como un espacio de transición en el cual los y las hombres y mujeres, los sujetos, las sujetas, podemos deconstruir ese género. Finalmente, el género es una construcción social, ¿sí? El sexo es una construcción biológica. En todo tienes una construcción binaria, macho y hembra como complementariedad, más no por privilegio o por procesos de dominación, ¿no? Es en la sociedad humana en la que se generan estos procesos de jerarquías. Entonces, para Butler, el género es una construcción que puede ser deconstruida a partir de la performática y de los cuerpos. ¿Cómo se construye, por ejemplo, lo masculino o lo femenino en función de cómo tú resignificas? Y ahí ya nos adentramos, por ejemplo, al manejo del lenguaje y de la palabra. Uh-huh. ¿Tú cómo determinas, cómo nominas algo? Y a partir de esa nominación o de ese significado, esa connotación que le das, tú generas nuevos espacios, nuevos escenarios, rompes estereotipos. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en una forma de deconstruir el género, entonces empecemos por erradicar la palabra o el término hombre y el término mujer. Y dejémoslo en ser humano. Los dos tienen capacidades iguales, ¿no? Entonces, son espacios, son momentos, por ejemplo, que desde la sociedad, y aquí entra un elemento fundamental. Por ejemplo, para Luis Althusser, los aparatos ideológicos del Estado se constituyen como en mecanismos opresores y en espacios de dominación que te marcan y te llevan o que devienen en una construcción hegemónica heteronormada, por ejemplo, ¿no? Que es de lo que habla Judith Butler también. Pero, por ejemplo, existen otras formas de pensar, y este es un ejemplo de Monique Wittig o Marcela Legarde, por ejemplo, cuando ellos hablan de las nuevas masculinidades y ponen en tela de juicio o cuestionan muchísimo la construcción de lo masculino versus lo femenino, o cómo se complementan estas dos construcciones, que conectaría con lo que tú decías, Sebas, que es histórico o es generacional, el ser hombre o el ser mujer, cómo yo educo a mi hijo o a mi hija de determinada forma para que rompan con esos roles o estereotipos. El romper los estereotipos es un proceso bastante complejo, que llevaría como muchísimo tiempo para enfrentarlo, para ver resultados dentro de la sociedad, pero no es imposible. Si uno empieza a pensar de una forma como mucho más abierta, puede ser, en la que tú no discrimines o no estereotipes o no empieces por generar izquierdo, derecho, arriba, abajo o macho, hembra, empiezas ya, es una aproximación para romper con el lenguaje, para romper con estereotipos y para generar deconstrucciones en la sociedad. Ahora tenemos, por ejemplo, nuevas masculinidades con acercamientos más a lo femenino, por ejemplo, ¿no? Nuevas masculinidades que ya no necesariamente tienen que apegarse al hombre rudo, al macho conquistador o a todos esos modelos o estereotipos, entre comillas, de hombres, ¿no? Varoniles, machos, seductores, que llevan las riendas del hogar, que son los que proveen. Es decir, todas esas construcciones se van poniendo en cuestionamiento y van generando crisis a esas propias masculinidades. Igual, como decía Mariana, se va viendo que la violencia viene dada desde la institución, ¿no? Un compañero de la Facultad de Comunicación Social denunció en redes sociales que a su hijo no le permitían tener en la escuela llevar el cabello largo porque la profesora le había dicho que eso le confundía al niño, que no sabía si era hombre o si era mujer. Entonces te vas dando cuenta que desde la misma institución, desde las mismas escuelas, se empiezan a generar estos paradigmas, igual desde los medios de comunicación, los programas que vemos a diario. Pues sí, Mariana, en la cotidianidad existe esta violencia de ser humano a ser humano. Abro paréntesis, a la gente, inspectores de colegios que entraron a clases, dejen de estereotipar y dejen de meterles cosas en la cabeza a los guaguas. Si los guaguas tienen derecho a decidir cómo se quieren ver. Y así cierro paréntesis, eso dedicado por un inspector que tenía por ahí que... Como fuimos viendo, hay varios tipos de violencias. ¿Cuáles son los tipos de violencia de género, de ser humano a ser humano que existen? ¿Cuáles son los más evidentes? Sí, buenas tardes, mi nombre, ya me dijiste que Hola, Orozco. A ver, nosotros y dentro del colectivo también lo que vamos a tratar más adelante con la investigación que se está realizando dentro de la facultad, hablamos de
un tema que tal vez no es reconocido porque no es visible a simple vista, porque tal vez no se topa tanto, que es un poco la violencia simbólica, que se vive a diario y que es parte de nosotros. La violencia simbólica es aquella que llega al punto de que el sujeto, el que es agredido, no la considera como un tipo de violencia, lo llega a naturalizar en sí y incluso lo replica. ¿Puedes ejemplificarnos capaz? Exactamente, como lo del cabello que hablábamos simbólica hace un momento, por ejemplo. Llega a ser natural y normal que las mujeres tienen que usar el cabello largo. Cuando hay una mujer que no usa el cabello largo, entonces es considerada o es vista como masculina. En cambio, en el caso de los hombres, por ejemplo, si un hombre usa el cabello largo, enseguida es considerado o atribuido como femenino o agredido por mostrarse de cierta manera. Entonces, llega a cierto punto en que la persona llega a interiorizar tanto lo que está recibiendo, toda la información, codifica toda la información que recibe del exterior, que un poco, para decirlo así, se lo cree. Y entonces ya no tomo ciertas actitudes que yo quisiera porque el exterior me dice que no tengo que comportarme así. El exterior me dice qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que decir, qué es lo que me callo y qué es lo que me guardo. Claro, empiezan a existir roles de género, ¿no? Lo que es de la mujer, entonces ahora la mujer ya no se le ve simplemente, sino se debe asumir una mujer como una madre. Si se dejan de estos, se deja esto de asumirlo como una madre, entonces ya no es tan mujer. O se busca también que los hombres sean lo que habían hablado, lo que habíamos hablado antes, que sean machos, que tengan, o sea, también se empieza a naturalizar a través del lenguaje, ¿no? Masculinos a y través galanes, ¿no? Claro, a través del lenguaje, Y entonces... eso también, o sea, yo también hay que entender que eso también es una afectación al mismo género masculino, o sea, y si no puedes ser alto, barbudo y galán, entonces, o sea, pierdes todo eso que te hace hombre y terminas, ¿qué siendo? O sea, la construcción del género no solo afecta a las mujeres, al LGBTI, no, o sea, también te afecta como hombre, el hecho de que vos no puedes expresar tus sentimientos, si quieres llorar no puedes llorar, macho dijo la partera, o sea, no, o sea, también tendría que construirse una sociedad en la que vos seas capaz de expresar tus sentimientos y seas capaz de ser como quieres ser, punto, o sea, ser persona, como decía la Mariana. Ajá, es que yo creo que el problema es que las relaciones que se trazan entre los seres humanos, porque no debemos olvidarnos que más allá de cómo sea nuestro aspecto, el estuche que debemos, nosotros somos seres humanos en general. Entonces, yo creo que las relaciones que se trazan entre nosotros se trazan precisamente como tú dijiste, en que cuando nacimos, el doctor, la partera, dijo... mírala por ahí debajito, entonces ¿es hombre o es mujer? Y de acuerdo a esto se van trazando las relaciones en nuestras vidas. Un amigo en común que tenemos por aquí, Jonathan, me comentaba alguna vez que, Jonathan Arias, me comentaba alguna vez un saludo para el Caumal. Jonathan, te queremos. Me comentaba alguna vez que cuando él daba clases a un niño, él había dicho que la característica de un hombre es ser valiente. Entonces, eso te pone a pensar, ¿qué pasa cuando un hombre no es valiente? ¿Qué pasa cuando un hombre le da miedo a un insecto? Nos burlamos porque un hombre tiene que ser valiente y tiene que cumplir ciertos rasgos que es proteger a la mujer. No puede tener miedo a los ratones, por ejemplo. Exactamente. Entonces, a partir de ahí se van creando ciertas cosas que se replican en los diferentes espacios y la academia no está lejana de ellos. Claro, ¿Cómo los medios también van reproduciendo eso? La Dani sabe más de eso, así que Dani, por favor, infórmanos cómo los medios reproducen estas formas de masculinidad o feminidad estereotipadas. Justo con lo que decían, se va viendo que, bueno, yo hice un análisis del programa Combate, de cómo se va construyendo esto. Entonces, justo lo que decían, ¿no? Cuando se presenta a la mujer, se la presenta como sexy, como dulce, entonces se va viendo, se va erotizando el cuerpo de la mujer, mientras los hombres son valientes, son fuertes, entonces todas estas construcciones que tenemos también se ven en lo cotidiano, ¿no? Se va, la audiencia también se lo va viendo cuando tratamos a nuestros hijos, cuando tratamos a nuestros sobrinos, y se van manteniendo esto de generación en generación. Entonces, ¿cómo nosotros, aquí va la pregunta, cómo nosotros podemos empezar a cambiar esto? ¿Cuál es el punto o cuáles son las estrategias que se pueden manejar para empezar a cambiar esta realidad? Bueno, considero que el primer paso o la primera aproximación es generar conciencia.
Cuando tú empiezas a observar con detenimiento y comprendes, y entiendes y logras de escuchar con detenimiento, entonces te vas a dar cuenta de muchos elementos que estaban pasando así como lo decíamos al inicio, desde la cotidianidad, en los cuales se evidencia esa microfísica del poder de la que tanto habla Michel Foucault, por ejemplo. No necesitas ver que el presidente ejerce poder desde la presidencia, sino que tienes otros espacios mucho más sutiles, ¿no? Ya lo habíamos dicho, existen estos espacios como la escuela, por ejemplo, como la iglesia, la familia, el propio Estado, la propia sociedad, que te replican diariamente mecanismos de dominación y cómo debes comportarte como hombre, cómo debes comportarte como mujer. Y se van generando espacios de dominación y de control. Pierre Bourdieu habla, por ejemplo, de la dominación masculina y es tan claro al explicar cómo se genera el proceso de dominación sutil, desde lo simbólico que hablaba la Hetzael, por ejemplo. La violencia simbólica es uno de los mecanismos una de las tecnologías de poder, de control más eficaces. No necesitas golpear a un sujeto, a una persona, sino que desde el lenguaje vas generando estos mecanismos de dominación y de control. La iglesia, ¿qué es lo que te dice? La educación, la escuela como una institución, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice la familia como institución? ¿Qué es lo que te dice el Estado como institución? ¿No? Y ahí conectaría con lo que tú decías, Dani, por ejemplo, para ser mujer, entonces tienes que ser madre, tienes que ser abnegada, sufridora, débil, frágil, sumisa y una serie de características más para que seas mujer, porque si no eres todo esto que te dice la sociedad, entonces eres una machona, eres un sujeto abyecto que está fuera de la normativa y o te cambia o te regula la sociedad o te quedas por fuera de la sociedad. Y los sujetos, las personas no podemos quedarnos fuera de la sociedad, ¿no? No, somos sujetos gregarios, estamos en sociedad, en conjunto. Y si te quedas por fuera, entonces generas como toda una crisis interna al sujeto que no puede conectar. Entonces ahí tienes como elementos bastante interesantes que tú puedes analizar y observar. Esa microfísica del poder te lleva a procesos de dominación. Y como decía al inicio, la violencia no es solo del hombre a la mujer. Existen procesos interesantes de violencia de mujer a mujer, por ejemplo. Desde la estereotipación, desde, no es mujer porque no es madre, no es mujer porque está soltera, tiene más de 30 años y no ha tenido hijos, no ha tenido esposo, es una fracasada. ¿Entiendes? De la construcción, mientras que un hombre de 30 años no se ha casado, no tiene hijos, entonces es un hombre pensante, no es un hombre inteligente que está disfrutando de su vida, de su virilidad, de lo que pueda la sociedad entenderlo, y hay toda esta confrontación, y claro, tienes una construcción de nuevas masculinidades y de nuevas feminidades que van rompiendo esos estereotipos y van generando crisis y van generando muchísimo cuestionamiento al interior. Y mucho más es interesante observar, por ejemplo, cómo en espacios más reducidos como la academia se visibilizan este tipo de confrontaciones. A mí me gustaría, por ejemplo, que la Hetzael nos explique un poco más desde el mundo, desde los estudiantes, cómo ustedes observan el proceso de dominación, por ejemplo, cuál es la relación de estudiante-estudiante o de docente-estudiante, como para que uno también pueda comprender. Antes de que Hetzael te cortamos un ratito porque tenemos que ir a los anuncios de la Casa de la Cultura y regresamos con más ruido de fondo para seguir haciendo ruido. Regresamos. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años,
Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Por favor, escuchen a Ruido de Fondo. Se lo sugiere Andrés Novoa de Blues S.A. Es hermoso poder contar con espacios que les interesa la cultura. Un abrazo a todos. Un saludo para Ruido de Fondo. Soy Bato. Saludos. Regresamos con más Ruido de Fondo. Hoy estamos hablando acerca de qué es la violencia de género. Tenemos a Yetzael y a Mariana, parte del colectivo Universidad Púrpura. Antes de continuar con la conversación, queremos mandar saludos a Alan Salazar, que nos están escuchando. Buena, Alan. Igual a Lili Fernanda, que nos dice gracias por compartir temáticas chéveres. Lili, un saludo y un abrazo. Lili. A Paula Sofía. Paulita, hola. A Darío Castro, que igual Darío, que dice que chévere por el programa, que nos está escuchando. Continuando con lo que con el tema de hoy, que es violencia de género, Yetzael nos iba a explicar un poquito de cómo esto se va visibilizando en la academia desde la experiencia. A ver, yo creo que cuando hablamos de carreras, por ejemplo, como la nuestra, que es la de comunicación, se hace muy notorio el tema de la violencia. Por ejemplo, sabemos que para muchos dentro de la academia, dentro de esta carrera es importante la imagen y cómo nosotros nos mostramos. Tú hablabas hace un rato de los medios y nosotros nos preparamos precisamente para formar parte de los medios. Es decir, un grupo importante de las personas que estudiamos comunicación pretendemos estar detrás de los micrófonos o frente a las cámaras. Entonces, llega a ser un punto importante para muchos la imagen, y esto para mí deja de lado incluso a cosas aún más importantes, que es el objetivo que tiene la comunicación, que no es precisamente cómo tú te ves, pero pasa a tomar relevancia. Y lo peor de todo esto es que los profesores son los primeros que te imponen esto. O sea, en muchos de los casos tú tienes que estar bien presentado. Hay profesores que te imponen que tienes que estar bien presentado, o para ciertas actividades tú mostrarte de diferente manera. O sea, las mujeres con vestido, los hombres bien enternaditos, con la corbata bien puesta y recortarse el cabello, porque no va a estar así. Claro, y además, ¿quién es el que impone que es estar bien vestido o mal vestido? ¿O quién es el que dice que verse como profesional es verse de tal o cual manera? O sea, si uno no se viste de esa manera, no es profesional, o sea, en torno a tu apariencia. Exactamente. Además, por ejemplo, no es extraño escuchar ciertas expresiones que se han naturalizado tanto dentro de nosotros, críticas o burlas desde los maestros incluso hacia diferentes condiciones sexuales de las personas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hace un tiempo tuvimos un caso de una profesora que en medio de la clase hizo una alusión bastante violenta hacia los gays, porque ella consideraba que eso era una desviación del hombre. Entonces, eso era una cosa anómala del ser humano. Entonces, en ese sentido, yo creo que se genera también violencia desde los espacios de poder en la facultad, y que tú no puedes decir nada. Hay muchos de los casos en los que uno dice, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Me quejo en el aula? ¿O qué hago ahora si no tengo pruebas? ¿Con quién me quejo? ¿A quién le explico que me molestó su comentario? Con los profesores en muchos de los casos no se puede realizar estas quejas. Claro, además que se sigue entablando, ¿no? Lo que mencionaba también Mariana, o sea, esas dinámicas, esa microfísica del poder, esas dinámicas de poder, en que vos como estudiante, por última no dices porque te da miedo dos cosas, creo principalmente. Uno, quedar mal, o sea, que el profesor te haga quedar mal, ¿ya? Que eso es una cuestión muy, muy, muy fuerte, el hecho de que tú crees que como él sabe más, o sabe más de determinada cosa, ¿no? O sea, no sabe más, pero sabe más de determinado espacio, te va a hacer quedar mal a ti, punto. Y la segunda es que represalias puede tomar el profesor contra ti, después del aula. O sea, puede hacerte quedar semestre, o sea,
un montón de cosas. O sea, en esa microfísica vos te coartan ese derecho a la réplica, ese derecho a estar disgustado por el comentario del profesor y decir, ¿sabe qué? Pararte y decir, ¿sabe qué? No me parece esto. Ese comentario me está vulnerando mi opinión, está vulnerando mis derechos. Claro, porque ese es su nicho de poder. Entonces, tú no puedes violentarlo. Porque en ese momento tú te conviertes en el que violentas. Claro. Como quien dice, tienes un poco las de perder. Eso, claro, cuando hablamos en el caso de violencia contra los docentes, que no es raro hablar del tema también, por ejemplo, que hay ciertas mujeres o ciertos varones que son beneficiados por ciertos docentes, por ejemplo. Es decir, ¿por qué? Tal vez, no sé, la estética que les favorece a ciertas personas es mostrarse cómo quiere el docente que se muestre uno físicamente, más allá del tema académico, ¿no? En el caso, por ejemplo, si hablamos del caso de los estudiantes, es un tipo de violencia un poco más de lo que hablamos de violencia simbólica. Existen aquellos grupos que aíslan a los otros, es decir, los de primero semestre, hazlos de un lado, porque ellos no saben nada de lo que tú sabes. Entonces tú ya estás en semestres superiores, y sigue reproduciendo lo mismo. O sea, cómo se va reproduciendo estas microfísicas del poder, estas maneras de discriminar y de estereotipar, y tú, consciente o inconscientemente, sigues reproduciendo los mismos tipos de opresión. Claro, también yo creo que sí es importante también hablar desde la experiencia, ¿no? Yo estaba igual en la Faxo y teníamos una materia, entonces era un profesor hombre y todos tenían malas notas excepto las chicas bonitas o las que se entendían así. Entonces este profesor les mandaba mensajes, que cuando salen y todo. Entonces, ¿cómo nosotros como estudiantes o dónde podemos acudir cuando pasan estas cosas? De hecho, ese es uno de los objetivos de Universidad Púrpura, es brindar ese espacio para que los estudiantes puedan hablar de los temas de violencia y hacer una denuncia de los temas que están sucediendo dentro de la facultad, precisamente y principalmente de cuando se trata desde el poder hacia los alumnos, que es el principal objetivo, el principal foco que trata Universidad Púrpura. Bueno, sí, al interior de la universidad como institución mismo está construyéndose un protocolo para el manejo en casos de violencia o acoso, por ejemplo, que no se limite solamente al acoso sexual, sino que trascienda y que se observen o se visibilicen otros espacios y otras formas de violentar, no solamente a las mujeres, sino violentar a los estudiantes, a las estudiantes, a los docentes, ¿no? Y que generen como espacios de visibilización para erradicar. Entonces, la institución, la Universidad Central del Ecuador también está preocupada o está pensando en este tipo de problemas que ya han rebasado o han trascendido y buscan mecanismos o formas, en este caso a través de este protocolo para manejo en casos de violencia o de acoso, ¿no es cierto?, para manejar y de una u otra forma erradicar, frenar y eliminar todo tipo de acto de violencia. Respecto a lo que nos explicaba la Hetzael, es interesante, es bastante interesante y preocupante a la vez observar cómo se reproducen estos círculos de violencia. La violencia no solamente se ejerce desde el docente hacia el estudiante, o desde la docente, por ejemplo, al emitir comentarios discriminatorios, machistas, sexistas, racistas y clasistas, sino que hay espacios de violencia también que se construyen desde los mismos estudiantes. Aunque nos parezca algo muy, muy cotidiano o totalmente, no sé, como algo muy pequeño, muy vano, muy, muy fútil. La construcción de memes, por ejemplo, es un espacio de violencia que se construye desde los estudiantes hacia los docentes, ¿no? Entonces, el espacio de poner apodos, por ejemplo, a los profesores, a las profesoras, de generar ciertos espacios de resistencia hacia los docentes, también se convierten en círculos de violencia, ¿no? Entonces esto se observa, así como ustedes, yo también fui estudiante de la Facultad de Comunicación y ahora que regreso del otro lado es interesante observar las dinámicas. Primero, como estudiante tú tienes una visión, ¿no es cierto?, del docente, del profesor, pero cuando estás del otro lado tienes otra visión y entiendes la realidad desde otro punto y desde otro momento. Y entonces esta relación, estos círculos de violencia de estudiantes, docentes, docentes, estudiantes, docentes, docentes, estudiantes de estudiantes es bastante complejo y es bastante complicado. Es interesante observar, por ejemplo, cómo existen resistencias y violencia, por ejemplo, cuando tienes una decana o una subdecana, ¿no? Entonces eso ya te rompe con la hegemonía, no es un hombre el que está ejerciendo el poder,
sino que es una mujer. Y ahí encuentras muchos puntos de complejidad y de resistencia. Y luego tienes el tema de la edad, por ejemplo, si eres joven, porque eres demasiado joven. Y existe todo un proceso de deslegitimación. Como es joven, entonces no sabe, no conoce. Y eso se retransmite. Mira que puede parecer un rumor así de lo más casual o no violento, no le está insultando, pero le está deslegitimando y lo está haciendo en público. Claro, deslegitima tu conocimiento. Y eso se transmite en un proceso de violencia, porque no es solamente un profesor al otro profesor el que le dice ese comentario, entre comillas comentario, ¿no? Sino que eso se va y se extiende en el aula, porque el aula es un espacio... es un microespacio en el cual tú puedes observar estas relaciones de poder, estos procesos de dominación, estos vínculos hegemónicos, patriarcales, tan fuertes y tan arraigados, que lo que dice el profesor o la profesora es autoridad, ¿no? Y los estudiantes asimilamos eso y entonces empezamos a reproducir y actuar como el profesor o la profesora X o Y dicen que hay que actuar. Y entonces ahí tienes como un espacio y un círculo de violencia mucho más complejo de lo que uno podría pensar. Claro, en una primera instancia creo que es también importante el entender estos procesos de dominación y en entenderse como dominado, ¿no? O sea, estos procesos de dominación son procesos de doble vía, tanto como el que ejerce esta dominación como el que se siente dominado. Entonces, entenderse como dominado y también comenzar a construir un espacio de resistencia en primera instancia y un espacio donde se pueda seguir creando. O sea, yo sí creo que es importante el hecho de la creación. O sea, la deconstrucción es como una etapa muy importante en esa cuestión. Pero, ¿qué es lo que vamos construyendo? ¿Cómo se va construyendo? ¿Qué es lo que se va a ir construyendo adelante? Me parece también muy, muy, muy importante en tanto derechos y en tanto una sociedad menos violenta, pues llamarlo de alguna manera. Bueno, entonces aquí va la pregunta. ¿Cómo nace el colectivo Universidad Púrpura? ¿Cómo se está manejando? Sabemos que la anterior semana igual queremos agradecer a los chicos que vinieron a hablar acerca de la campaña que se está realizando. Nos explicaban sobre Universidad Púrpura, que tiene varias líneas de investigación. Un saludo también si nos están escuchando. Entonces hay líneas de investigación. ¿Cómo se empieza a manejar esta idea y cuáles son los puntos que ustedes están trabajando? Bueno, la construcción o el aparecimiento de Universidad Púrpura es bastante interesante porque surge de la necesidad o del interés de un grupo de estudiantes que se acercan a Milena Almeida, que es docente de la facultad también, para generar un grupo de estudio, un grupo de lectura, de debate, de análisis, con lecturas afines a lo que es el tema de género, la estructura, la sociedad, como interés particular de los estudiantes, tutoriado por Milena Almeida. El grupo de estudio empieza a cobrar mayores dimensiones y empiezan como a generar o a pensar en otro tipo de espacios y de productos que va como desbordando ese grupo de estudio y entonces se amplifica, se agranda y entramos pues en ese punto, en ese momento fuimos invitadas de Sandy Chávez desde su experticia en la radio, por ejemplo, para generar productos radiofónicos, Natalia Angulo desde la comunicación estratégica y política, que es como el pilar también fundamental, entré yo desde el área de investigación, y Milena Almeida quedó bajo la coordinación y dirección de Universidad Púrpura como tal, y va también sobre la reflexión del tema de derechos. Entonces se convierte como en un grupo, en un colectivo que trabaja sobre el tema radiofónico, con productos radiales, investigación, ¿no es cierto?, campañas de comunicación política y estratégica a cargo de la Nati, y Milena, que es quien genera todo este proceso y articulación de Universidad Púrpura. El colectivo lleva cerca de 1 año y medio de trabajo en el cual se han generado varios productos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la radio, de lo que hablaron la semana anterior, la campaña de solidaridad. Es producto, por ejemplo, del trabajo de Sandy Chávez y el colectivo o el grupo de estudiantes que están en Radio Púrpura. Ellos tienen un programa también en radio pública, todos los miércoles de 10:30 a 11:30. Pueden escucharlos. Se trabajan temas sobre género, sexualidad, educación, bueno, todo lo que se pueda reflexionar, siempre vinculándolo también al tema de género, a la sociedad. Saben, chicos, después de escucharnos de nosotros, van y escuchan ahí Radio Púrpura. Pónganse pilas. También se trabajó un paper que fue producto de investigación. Eso lo trabajé yo con 3 estudiantes
que ya no están dentro del colectivo, pero que en su momento fueron Raiza Carrera, Ángel Burbano e Ivonne Flores, quienes trabajamos en conjunto en la construcción de este paper. Este paper fue producto de la reflexión y bueno, básicamente trata de identificar construcciones de violencia al interior de la facultad, que fue un acercamiento bastante interesante. En ese primer punto nosotros trabajamos la construcción y deconstrucción de identidades LGBTI en la facultad. Trabajamos con testimonios de los mismos estudiantes. Fue un primer paso, un primer momento que nos llevó como a entender que la violencia de género no era como solamente la violencia del hombre a la mujer o la discriminación de los hetero a la comunidad homosexual de la Faxo, sino que empezó a desbordarse y de hecho ese fue como el puntal también para pensar y redimensionar que Universidad Púrpura no debía quedarse solamente en la violencia de género, sino ver más allá, abrir el espectro y empezar a reflexionar sobre la violencia. En este momento estamos también como construyendo campañas, activaciones desde la comunicación política y estratégica a través del manejo de redes y bueno, es todo una programación que está destinada alrededor para un año, ¿no? De actividades que tenemos ya planificadas, entonces existe también un segundo momento de investigación que arrancaría con la encuesta que les hablaba Hetzael hace un momento, que se aplicará a los estudiantes de la facultad para ir como sondeando y generar una línea base de trabajo que nos permita también reflexionar y que nos permita como ampliar el horizonte y generar mayores productos en torno al trabajo que está haciendo Universidad Púrpura. Qué chévere el trabajo, es un trabajo y un proceso sostenido y más que nada, como nos mencionaban la semana anterior, esta semana también, o sea, un trabajo desde los estudiantes, o sea, es algo muy importante, ¿no? Regresarse a ver a uno mismo como estudiante y en tu caso como docente y ver cómo se van generando estos procesos de dominación, procesos de discriminación y cómo se puede ir construyendo otra cosa, ¿no? Cómo podemos construir, en especial en la Facultad de Comunicación, que son la gente que va a trabajar en los medios, la gente que vamos a trabajar en los medios, que trabajamos en los medios, cómo vamos a seguir construyendo una sociedad en la que los estereotipos de género no sean la materia prima de la noticia, por ejemplo. O sea, que los medios no les interese más el escándalo sexual de alguien que cosas que realmente importantes. Hetzael, como estudiante, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen para construir este espacio? Sabemos, y Mariana nos explicó que nace desde ustedes, pero ahora, ¿cuál es su función? ¿Cómo lo están manejando? A ver, nosotros formamos parte, por ejemplo, yo formo parte del área de investigación junto con Mariana y Sebastián, que es otro compañero de la facultad. Nosotros tenemos planificaciones que realizamos en conjunto con todo el colectivo de Universidad Púrpura, viendo qué se va a trabajar. En este caso, como decía Mariana, hemos decidido hacer una encuesta que nos dé un panorama más amplio de lo que está pasando. Es decir, yo puedo decirte hay violencia en la facultad, pero ¿qué está pasando en la facultad? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Me lo va a dar esa encuesta o al menos una mirada un poco más clara de lo que está sucediendo. Yo creo que como estudiantes es importante que nos demos la mano también con los docentes y como vimos antes, la violencia no solo se ejerce del docente a los alumnos o de los alumnos al docente, sino en muchas direcciones y nosotros como docentes y alumnos está bien que nos demos la mano y generemos conciencia de que si bien es cierto que la violencia no se genera únicamente en nuestra facultad ni en nuestra universidad, pero es hora de que tomemos conciencia y hagamos algo por cambiar esto que está pasando, porque la gente se entere qué es lo que está pasando y que esto se contagie, ¿no? Que la gente se entere de que esto se puede cambiar. Mariana. Sí, solamente acotar una cosa, que el proyecto o el colectivo Universidad Púrpura también ha contado con la apertura y con el apoyo de las autoridades de la facultad y de hecho de las autoridades de la universidad también. Entonces eso también es meritorio reconocer, que se dé el espacio, que se dé el tiempo y que sobre todo se apoye este tipo de iniciativas que surgen desde los estudiantes, que conecta con la planta docente y que cuenta con el respaldo y el apoyo de las autoridades de la facultad y de la universidad. Claro, o sea, la universidad más antigua y de más prestigio del Ecuador está emprendiendo procesos para erradicar la violencia de género y la violencia en general. Eso sí, muy rescatable de la institución. Y Dani. Sebas, para ir un ratito, para ir cerrando el programa, vamos a escuchar una canción
y después regresamos para hacer más ruido de fondo. Vamos a escuchar la canción Ella de Bebé. Así que vámonos de España de manos de DJ Dani. De la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Regresamos con más ruido de fondo para irnos despidiendo. Mariana, ¿dónde podemos escuchar Radio Púrpura? En Radio Pública todos los días miércoles de 10:30 a 11:30 de la noche. Yesael, ¿cuáles son los proyectos que tiene que se están manejando en el colectivo Universidad Púrpura? Lo que habíamos hablado hace un momento de la encuesta y no, también lo de el apoyo a Manabí, por el cual principalmente está trabajando Radio Púrpura, con 8 productos comunicacionales, tengo entendido, para hablar de temas de género, para tratar el tema de género en Manabí. Con lo que sabemos luego del terremoto, es un espacio sensible para que se generen algunos temas de violencia de género, entonces Universidad Púrpura estará apoyando por ahí. Bueno, hay algunas, hay algunas activaciones también que pueden observarlas en la página Universidad Púrpura en Facebook. También hay un Twitter, @Universidad Púrpura. Entonces tienen algunos medios y canales también para que puedan observar todo el trabajo que está realizando. El tema de la planificación, como les había contado, está a cargo también del profesor Arturo Estrella. Entonces tenemos una planificación para para estos 2 semestres que avanzan. Tenemos varias actividades que serán visibles, lo que se les irá presentando en su tiempo, así que pueden estar pendientes de las redes sociales para que puedan saber. Conversaban también Mariana y Giselle acerca de un paper que habían sacado. ¿Dónde podemos conseguir el paper para poder informarnos más acerca de eso?
El paper en este momento está en la revisión de pares, entonces estamos esperando los informes de la revisión de pares para poder dar el siguiente paso, que sería hacer una publicación desde la universidad. Pero pueden acercarse o pueden contactarnos por las redes también para poder acercarles o presentarles el documento para que puedan ustedes leerlo y revisarlo. Bacán, gente, así que pilas. Universidad Púrpura está moviéndose, ustedes también muévanse y no discriminen, no estereotipen. Tratan de construir una sociedad menos violenta, tratan de construir una sociedad en que la violencia no sea la manera de relacionarse. Sebas, nos vamos despidiendo. Queremos agradecer a Mariana y a Yetzael por compartir con nosotros este espacio. Y también les comentamos que mañana tenemos a Juan Fernando Andrade de Los Pescados, el que es de la Crónica de Pescador, cronista de Diners, va a hablarnos acerca de rock, literatura, crónica y un montón de notas más. Así igual que les tenemos una sorpresa para la próxima semana, así que no se olviden de seguirnos gente. por Barba Azul Radio, que tenemos algo grande. Está chévere, sí, tenemos nuevas cosas, tenemos un montón de cuestiones, síganos por la fanpage y vamos a sortear un montón de cosas, así que pónganse pilas si quieren ganarse cosas, ya saben, síganos, denos like. Y muchas gracias y volvemos mañana para hacer más ruido de fondo. Los queremos. ¡Chao! Tenemos una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.